Bien. Sí, ¿cuál era la pregunta? Creo Mario me decía. Sí, dependiendo, o sea, teniendo dos probetas del mismo material, uno de longitud 10 veces la sección y otro con la misma sección, pero 5 veces la sección, ¿se mantiene las mismas propiedades de la ley de Hooke de tensión de formación? Eh, ¿Tiene en- ¿Es en- la en- misma curva? no exactamente, porque estamos mencionando, digamos que cuando modificamos la longitud de la probeta, es según el tipo de material, ¿cierto? Porque justamente cuando el material es muy dúctil, es decir, que se deforma con facilidad, en principio, ¿no es cierto? Utilizar, ¿no es cierto?, la misma longitud, o distinta longitud según la misma sección, se produciría una deformación muy importante, y no tendría la misma relación entre la carga y la deformación que estamos aplicando. ¿Se entiende? O, o Sí, sea pero, que o sea que esta relación, ¿no es cierto?, se emplea según las características del material, ¿no es cierto? Por eso acá hacemos hincapié que es un determinado acero, ¿no es cierto? Y este acero, ¿no es cierto?, tiene una particularidad, ¿no es cierto?, que estos periodos, ¿no es cierto?, que estamos observando aquí, se pueden demostrar, ¿no es cierto?, que tiene esa consecuencia. Si utilizáramos un acero de mayor cantidad de carbono, porcentaje de carbono, vamos a observar, ¿no es cierto?, que va a tener en principio menor deformación porque, como habíamos analizado, el porcentaje de carbono aumenta la resistencia del material. Por lo tanto, vamos a tener, digamos, un acero menos deformable, ¿no es cierto?, para iguales unidades de carga aplicada, ¿verdad? o No sea sé. que el alfa sería más grande, el ángulo ¿Cómo? alfa. La constante de proporcionalidad para materiales más duros sería más elevado el ángulo. Ah, sí, lo está viendo Le bien, digo ángulo correcto. porque parece un ángulo. Claro, claro, claro. O sea, va a permitir mayor carga y menor deformación. Bien. Es decir, que el ángulo, ¿cómo se diría? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumenta, correcto. Y supongo que Correcto. para las fundiciones ya no permite deformación y quebraría mucho antes el punto de rotura ese. Claro, correcto. Exacto, claro. O sea, nosotros si observamos, ¿no es cierto?, los extremos de esta probeta, observaremos, ¿no es cierto?, algo así, ¿no es cierto? Dos círculos donde en la parte interna veremos los granos del material que se han desgarrado, ¿no? Granos gruesos, ¿verdad? Mientras que en la parte externa de la probeta veríamos los conos, donde el material se ha ido deslizando suavemente, ¿no es cierto?, justamente hasta la sección mínima donde se rompió, ¿verdad? Acá quise significar, ¿no es cierto?, cómo el sistema cristalino, que es cúbico, ¿no es cierto?, va modificando, ¿no es cierto?, justamente la geometría, ¿no es cierto?, a medida que se va efectuando la carga, y esa deformación llega a un límite donde se rompe, como acá, ¿no es cierto?, y veríamos, lógicamente, estoy haciendo consideración para un solo cristal, ¿no es cierto? Pero el conjunto es lo que nosotros vamos a ver acá, ¿no es cierto?, que ha ido desplazándose de ese modo, ¿no es cierto? Y lógicamente en la sección mínima, ¿no es cierto?, es donde se va a producir la separación, ¿no es cierto?, de los dos extremos. Entonces, si nosotros a su vez graficamos con las deformaciones, ¿qué ocurre hacia los extremos, en este caso de la probeta? Es decir, graficamos esta sección o donde se ha producido la rotura, tendríamos un diagrama que acá, ¿no es cierto?, estaríamos
efectuando los distintos porcentajes de deformación que tenemos, ¿no es cierto? Donde un máximo de deformación estaría ahí, ¿no es cierto? Y hacia los extremos, lado izquierdo y lado derecho, veríamos cómo esa máxima, ¿no es cierto?, que ha provocado la rotura va a ir disminuyendo paulatinamente. Tendría que ser iguales, ¿no es cierto? Y observaríamos este comportamiento, ¿no? Este gráfico lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Conocemos este gráfico? Este es un comportamiento de curva que tiene un nombre conocido. ¿Lo han escuchado? Campana de Gauss. Claro, correcto. Correcto, Mario. La campana de Gauss. No, lo que nos está diciendo que tiene un máximo, ¿no es cierto? Y a partir de ese máximo, los extremos, ¿no es cierto?, tienen un comportamiento similar, ¿no es cierto? Que sería el concepto que observamos aquí, ¿no es cierto? Esta es la sección de rotura, el máximo de deformación. Y hacia los extremos, ¿no es cierto?, según esas marcas que habíamos dibujado, ¿no es cierto?, en la probeta previo al ensayo, vamos a ir midiendo, ¿no es cierto?, y estas deformaciones, ¿no es cierto?, serán las ampliaciones de las marcas que habíamos utilizado hacia izquierda y hacia derecha de la sección de rotura. Esta campana de Gauss, ¿no es cierto?, es muy utilizada en la estadística, ¿no es cierto?, que por supuesto dentro de un campo, ¿no es cierto?, de valores definidos, puede desplazarse hacia un lado u otro según justamente esos valores, ¿no es cierto?, la media aritmética que nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, cuando vemos estadística, sería justamente el desarrollo y sería más intenso. Ahora la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo se vería, ¿no es cierto?, el extremo de rotura si el material fuera frágil? ¿Cómo se verá? O sea, ¿cómo se ve el diámetro de la sección S sub 0, ¿no es cierto? Que acá lo veíamos como dos círculos concéntricos. En cuanto al material, esto es dúctil, ¿no? Vamos a poner dúctil acá. ¿Cómo será cuando el material es frágil? ¿Qué opinan ustedes? Cuando el comportamiento es frágil. Estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando el comportamiento es frágil, como la sección tal como esa. Y cuando es frágil, en este caso, ¿sí?, el comportamiento de la probeta, ¿no es cierto?, va a tener una rotura de ese tipo. Tiene menos deformación, ¿no? Claro. Prácticamente no admite deformación, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se observa, ¿no es cierto? Si yo observo la rotura frente justamente a esa sección. Ustedes recuerdan que acá, ¿no es cierto?, es la sección mínima y digamos, círculo externo, ¿no es cierto?, sería la deformación, ¿no es cierto?, que ha tomado la probeta, que es como un cono. Y lógicamente, ese cono está definiendo el resultado de la deformación entre la tracción y la compresión, y estos serían ángulos, ¿no?, de 45 grados, ¿verdad?
porque es proporcional, ¿eh? El alargamiento y la compresión en la sección. Entonces, estos conos, que serían los distintos extremos, ¿no es cierto?, de la probeta, sería justamente que por ser rectificado, como decía ahí, ¿no es cierto?, en la elaboración de la probeta, prácticamente es suave, ¿no es cierto?, la superficie cónica, pero en algunos casos, ¿no es cierto?, está la tensión interna que recibe el material, que los cristales, ¿no es cierto?, se van a deformar, ¿no es cierto?, en la superficie también, y se suele apreciar, ¿no es cierto?, como pequeños pelitos, ¿no es cierto?, como que quien dibuja pequeños pelitos, ¿no es cierto?, en esos conos, que justamente esos pelitos están orientados, ¿no es cierto?, a 90 grados entre un cono y de un extremo y del otro extremo. Porque justamente el deslizamiento, ¿no es cierto?, es que lo que está provocando, ¿no es cierto?, esa reacción, ¿no?, que en algunos casos en la superficie puede apreciarse, ¿no? Lógicamente, siempre y cuando hayamos tenido un buen proceso, ¿no es cierto?, en cuanto al ensayo definido, ¿no? ¿Y cómo se vería entonces, o cómo se observa, ¿no es cierto?, ese plano de la sección de rotura en el método frágil? ¿Cómo se ve? ¿No opinan? No, no sé. No se me ocurre. Lo que se dice como un corte así perfecto. Claro, más o menos plano, claro, más o menos plano. Acá no se ve plano, esta sección no se ve plano, que se ve como ustedes observan ahí, ¿no es cierto?, como una parte cóncava y una convexa, ¿no es cierto?, cóncava, ¿no es cierto?, y una convexa. ¿Qué tal es así que se llama, ¿no es cierto?, a esas secciones, copa y cono? Copa, porque toma la forma, digamos, cóncava, este extremo sería copa, y esta cono, porque lógicamente llena, ¿no es cierto?, la copa. La parte de cono llena la parte de copa, y la copa es el vacío, ¿no es cierto?, justamente porque el material se desgasta en esa forma. La tensión interna es la que produce la rotura, ¿no es cierto?, sobre el eje, ¿no es cierto?, la tensión interna, y la tensión en los extremos, ¿no es cierto?, es menor, porque ahí se está deformando el material, ¿no? Es decir, que internamente el material se desgarra, pero antes ha sucedido un deslizamiento de los planos, ¿sí?, y en la parte interna se desgarra. Y lógicamente, considerando ese concepto, ¿no es cierto?, si bien acá no hay, acá hay deformación, acá no hay deformación, ¿no es cierto? Por lo tanto, el desgarramiento va a ocurrir en toda la sección cuando el material es frágil, ¿no es cierto? O sea que acá vamos a tener, ¿no es cierto?, toda, ¿no es cierto?, la sección con los granos, granos grandes, que se ha producido ese desgarramiento. Por ejemplo, cuando ustedes toman una hoja de papel y la desgarran, la cortan así, en cualquier superficie, ¿no es cierto?, la hoja, lógicamente los distintos filamentos de la celulosa, ¿no es cierto?, van a producir una especie de pelos, ¿no es cierto?, en la superficie.
Distinto sería si tomamos una tijera, ¿no es cierto?, y lo cortamos, ¿no es cierto?, como corresponde, ¿no es cierto?, a un corte liso, ¿m? Por los filos cortantes de la herramienta, ¿no?, la tijera. Entonces, lógicamente, el desgarramiento, ¿no es cierto?, en la probeta dúctil, ¿no es cierto?, genera el plano externo, suave de la deformación, y el interno desgarramiento, donde los granos se separan, En la parte frágil no hay deformación, prácticamente no hay cono, por ejemplo, puede haber una ligera disminución, ¿no es cierto?, en el área, ¿no?, pero la sección, ¿no es cierto?, va a tener un corte seco, digamos así, ¿no? Es decir que los granos, ¿no?, se van a separar, digamos, según el tamaño del grano de la probeta, ¿no? Por eso. Bueno, entonces, ahí estaríamos definiendo las distintas características del material. Por otro lado, ¿no es cierto?, en el concepto de que el contenido de carbono, en este caso del acero común, digamos, ¿no es cierto?, cuanto es mayor, ¿no es cierto?, el ángulo alfa aumentará, ¿no es cierto? Lógicamente, vamos a tener, digamos, esa consideración, ¿no es cierto?, que distintas concentraciones de carbono, ¿no es cierto?, nos van a ir, digamos, acercando, ¿no es cierto?, al eje de las cargas empleadas, ¿no es cierto?, sobre el material. Y de ese modo, ¿no es cierto?, observaremos que todos estos puntos, ¿no es cierto?, comienzan a producirse hacia la mayor resistencia material, pero no en este mismo sentido, porque acá ha ido disminuyendo el ángulo, ¿no es cierto?, según la carga utilizada, porque hay una gran deformación. Pero cuando no hay deformación, ¿no es cierto?, los materiales, lógicamente, van perdiendo, ¿no es cierto?, estas proporcionalidades, ¿no es cierto?, que observamos acá, y los periodos, ¿no es cierto?, se van reduciendo, se van reduciendo. De tal modo que un acero, por ejemplo, SAE perlítico 0,80, 0,90, ¿no es cierto?, puede romperse, ¿no es cierto?, inmediatamente, algo así, sin prácticamente deformarse, ¿no es cierto?, prácticamente sin deformarse. Por supuesto que se va a romper antes, ¿no es cierto?, que la carga máxima que había experimentado este otro acero, ¿no es cierto? Porque justamente acá no se va incrementando los planos cristalográficos como en el material dúctil. Acá los planos cristalográficos, ¿no es cierto?, van a ir produciendo una deformación de este tipo, ¿no es cierto? Y los planos cristalográficos entonces se van, digamos, introduciendo a un cambio de sección, ¿no? Digamos, en un conducto hidráulico, ¿no es cierto?, todas los planos, ¿no es cierto?, que van generando la corriente líquida, ¿no es cierto?, al disminuir, ¿no es cierto?, en la sección del conducto, ¿no es cierto?, van a irse acumulando y van a ir aumentando la velocidad en la corriente líquida, ¿no es cierto?, para que toda la sección se mantenga con un caudal constante, ¿no es cierto? En este caso, lo que va a ir aumentando, ¿no es cierto?, es la deformación longitudinal, en este caso. Como ustedes pueden observar, todo tiene que ver con todo y son más o menos los mismos fenómenos según la naturaleza o análisis, ¿no es cierto?, que podemos observar, ¿no es cierto?, para las distintas sustancias materiales. Entonces, este acero de 0,90, por ejemplo, de carbono, prácticamente se acerca mucho, soporta mucha carga, pero inmediatamente se va a romper sin deformar o con una pequeña deformación, ¿no es cierto?, extrema, ¿no? Incluso creo que me he ido muy arriba, ¿no es cierto?, comparada con esta, ¿no? ¿Cierto? Y que podríamos suponer que se rompe por ahí nomás, ¿no? Y lógicamente todos estos puntos, ¿no es cierto?, se van a ir deslizando, digamos, hacia acumularse, ¿no es cierto?, en la sección de rotura.
Bien, entonces este acero, ¿no es cierto?, va a tener, digamos, ese comportamiento. Y si nosotros, como decíamos, medíamos, ¿no es cierto?, todas esas marcas, ¿no es cierto?, vamos a obtener la curva de Gauss, ¿no es cierto? Pero hace falta un instrumento muy delicado, ¿no es cierto?, muy preciso para dar satisfacción de esas medidas, ¿no es cierto? Porque prácticamente está, ¿no es cierto?, en la deformación entre los distintos planos cristalográficos que puede variar entre 4 a 6, 10 milésimas. Esa es esa deformación medida entre cada punto. Por lo tanto, se hace muy complicado, ¿no es cierto?, poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es la resistencia material si nos ponemos a medir la probeta, ¿no es cierto?, una vez que se ha producido la rotura. Entonces Jung propuso, ¿no es cierto?, Jung fue investigador del caso, ¿no?, que ante esas dificultades de medida podíamos determinar justamente la resistencia material, justamente modificando esta relación de la constante de proporcionalidad. Porque Jung, ¿no es cierto?, dice que la deformación que tiene lugar, ¿no es cierto?, en este caso la constante de proporcionalidad, que le llamó E, ¿no es cierto?, E, vamos a poner acá E, podríamos considerarla como la inversa del ángulo que determina el ensayo, ¿no es cierto? Y de ese modo, ¿no es cierto?, vamos a tener que 1 sobre alfa va a ser igual, ¿no es cierto?, a la tensión, ¿no es cierto?, que define una deformación. Por lo tanto, vamos a tener que la tensión que define la deformación es el equivalente a la resistencia del material en el periodo, ¿no es cierto?, de proporcionalidad. Es muy importante, ¿no es cierto?, porque cuando tenemos un valor de constante proporcionalidad alto, estamos diciendo que la resistencia del material es alta. Y lógicamente va a producir una deformación menor. Y a esto le llama módulo, ¿no?, módulo de elasticidad, ¿no?, o módulo de Jung. Módulo de elasticidad. Y por estar referido, ¿no es cierto?, al ensayo de tracción, ¿no es cierto?, lógicamente el ensayo de tracción produce la deformación longitudinal. Entonces le llama módulo de elasticidad longitudinal. Le voy a poner L nomás, ustedes pónganle en completa la palabra, por razones de espacio, ¿no es cierto?, el módulo de elasticidad. Y cuando nosotros fabricamos una pieza que va, digamos, a estar, digamos, contenida en un determinado componente mecánico, como puede ser, como siempre hacemos referencia, en un vehículo, en una máquina, ¿no es cierto?, esa pieza es muy importante, ¿cierto?, por la función mecánica que va a cumplir. Tiene un determinado diseño en la forma, por ejemplo, y a su vez una dimensión, ¿no es cierto?, también definida, así como las dimensiones que habíamos mencionado en la probeta, ¿no es cierto? No va a funcionar si tiene otra medida, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa pieza en el estado de equilibrio, es decir, sin carga, ¿no es cierto?, sin carga, tiene que mantener, ¿no es cierto?, o va a mantener la misma condición dimensional que tiene cuando está cargada. Y lógicamente, cuando está cargada es que está funcionando, ¿no es cierto?, el conjunto mecánico que hemos armado. Por lo tanto, justamente, cuando está cargada, tiene que tener, digamos,
un estado tal, ¿no es cierto?, que no pueda tener una deformación permanente, que no pueda tener una deformación permanente. Y lógicamente cuando está cargada, vuelve, ¿no es cierto?, al punto cero, y lógicamente siempre va a fluctuar en ese periodo elástico, ¿verdad? Entonces, yo tengo que fabricar esa pieza, ¿no es cierto?, con un material, ¿no es cierto?, que sea compatible, ¿no es cierto?, con el trabajo mecánico que va a tener esa pieza. Es decir, va a tener un módulo elástico, un módulo elástico, que no va a modificarse porque esté cargada la pieza, ¿no? La tensión, ¿no es cierto?, va a ser mayor que la deformación que puede producir el material. Y lógicamente una pieza que tiene un módulo elástico es una pieza rígida, ¿verdad? Rígida, que no se va a alterar. Por lo tanto, también se puede denominar de la misma forma lo que se da en llamar índice de rigidez, longitudinal también, índice de rigidez longitudinal. O sea, nos estamos refiriendo a lo mismo, a E, módulo de elasticidad, o índice de rigidez longitudinal. Y esa entonces es la característica que tiene este comportamiento, este ensayo, según la característica del acero que hemos estudiado, o que correspondería a otros tipos de acero, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, otros constituyentes en la aleación. ¿Se entendió, verdad? Bien. Sí. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, por otro lado, ¿no es cierto?, podemos deducir que equivalente a la deformación longitudinal, ¿no es cierto?, es la deformación transversal. Justamente porque decíamos que la deformación es compatible en los dos sentidos, longitudinal y transversal. A mayor carga, mayor deformación, y a su vez a la inversa, ¿no es cierto? Por lo tanto, si acá tenemos un módulo de elasticidad longitudinal o índice de rigidez longitudinal, por similitud, ¿no es cierto?, al ensayo, también actúa un módulo de elasticidad transversal. Y también ese módulo lo vamos a modificar, ¿no es cierto?, llamándolo con la letra G, que Jung también propone, ¿no es cierto? Y en ese caso, el ángulo transversal, ¿no es cierto?, es igual al ángulo longitudinal. Estamos hablando de 45 grados en cada uno de esos extremos, en ambos casos, ¿no es cierto? Y lógicamente, ahora la inversa del ángulo de proporcionalidad transversal le vamos a llamar beta. Beta, ¿sí? Y este beta, ¿no es cierto?, estará determinado por la tensión transversal, que será la opuesta a la longitudinal. Ustedes se acuerdan que la opuesta a la longitudinal, que es normal, ¿cómo le habíamos llamado? ¿Cómo le habíamos llamado a la opuesta a la tensión normal? Cuando iniciamos el estudio de las vallas, ¿no es cierto?, en la deformación. ¿Tita? ¿Eh? ¿Tita era? Le habíamos llamado con la letra griega tau. ¿Se acuerdan? ¿Tau o cómo era tau?
cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de los cambios de sección, cuando hablábamos tracción. La barra de sección normal, a ver, lo vamos a poner aquí. Barra de sección normal, ¿sí? Y barra de sección tangencial. ¿Se acuerdan? Acá decíamos que la tensión interna que se producía en la sección normal, ¿no es cierto?, le denominábamos con sigma. Y acá, ¿no es cierto?, la que producía la rotura en la sección de ángulo paralelo o tangente, ¿no es cierto?, le llamábamos con tau. ¿Recuerdan la primera clase de resistencia de materiales? Por lo tanto, la tensión interna acá, ¿no es cierto?, en la sección transversal, en vez de normal, normal ahí arriba, ¿sí?, va a ser tau. Y la deformación, que acá le llamamos epsilon, ¿sí?, lógicamente acá le vamos a poner gamma. Va a ser gamma. Y también, ¿no es cierto?, vamos a tener que el módulo de elasticidad G es el módulo de elasticidad transversal o índice de rigidez transversal. ¿Se dan cuenta? ¿Puede decirme cómo se llama tau y gamma nuevamente? Claro. Tau es la tensión que acá habíamos analizado en la sección oblicua. Es el equivalente transversal a la tensión normal. Acá hablábamos de tensión normal, sigma, y acá hablábamos de la descomposición de la tensión interna normal y la tangencial. Entonces, por eso ahora le llamo a la transversal el complemento a la longitudinal, que sería tau. Y la deformación, que acá le había llamado con epsilon, le llamo gamma. Pero es la misma expresión. En este caso, módulo de elasticidad longitudinal, y acá módulo de elasticidad transversal. Vamos a poner así. Yo no tengo espacio, ¿no es cierto?, pero estoy hablando de módulo de elasticidad transversal o índice de rigidez transversal o índice de rigidez transversal, ahí abreviado, ¿sí? Bien, y estos dos digamos, módulos longitudinal y transversal lo podemos incluir, ¿no es cierto?, dentro de una fórmula general que los vincule a ambos, ¿no? Y ese es lo que nosotros vamos a denominar como G, que es igual a E sobre 2, ¿no es cierto?, multiplicado por mu menos 1. Por mu menos 1. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy mencionando aquí, ¿no es cierto?, de mu sobre menos 1. Perdón, mu más 1. Más 1. ¿Qué es lo que estoy determinando? Que acá hay un índice mu. Mu, ¿no es cierto?, es una relación entre la deformación transversal y la longitudinal. Lo vamos a poner acá. Mu es igual a la deformación E transversal sobre la deformación longitudinal. La misma deformación, pero es una transversal y la otra longitudinal. Y ese mu es el coeficiente de Poisson. Coeficiente de Poisson.
Y este coeficiente lo que hace, ¿no es cierto?, es caracterizar, ¿no es cierto?, a las deformaciones, ¿no es cierto?, que van a tener lugar, aquellos materiales, ¿no es cierto?, que se pueden deformar con más índice transversal que longitudinal. Por ejemplo, el plomo, ¿no es cierto?, tiene un mayor índice de deformación que el zinc, por ejemplo, o que el hierro. Y esos índices, ¿no es cierto?, siempre son menores que 1. Siempre son menores que 1. Por eso es que el índice mu se considera más 1, por ese factor. Profe, ¿qué En está esa, multiplicando a mu más 1? eso. 2. Una constante, 2. Ah, ok, ok. Claro. Y aquí ustedes pueden determinar, ¿no es cierto?, cualquiera, ¿no es cierto?, de los coeficientes, ¿no es cierto?, que tenemos en esta igualdad, si a cada uno de ellos los reemplazamos convenientemente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo acá puedo decir que G es igual a sigma sobre epsilon, ¿no es cierto?, si pongo esta igualdad. G, yo en vez de poner esta igualdad, ¿no es cierto?, como sigma, puedo poner sigma menos E igual a tau sobre gamma. Yo puedo hacer cualquier tipo de movimiento, ¿no es cierto?, modificando ese concepto, digamos, ¿no es cierto?, que puedo relacionar todo con esos distintos valores, ¿no es cierto? También puedo definir, ¿no es cierto?, que este ángulo, que esta deformación delta L, ¿no es cierto?, también la puedo incluir dentro del módulo elástico, ¿no es cierto? Porque este delta L es un porcentaje de la deformación. Entonces también lo puedo incluir en este concepto, ¿no? Bueno, puedo seguir, ¿no es cierto?, considerando que este delta L puede tener un valor igual a 0,2%. De este delta L puede tener un valor de 0,2. Profe, ya casi se termina, ¿eh? Se corta. Ah, bien, perfecto. Y de este modo, ¿no es cierto?, puedo, ¿no es cierto?, ir generando, ¿no es cierto?, distintos tipos de relaciones en cuanto a las cargas y a su vez a la deformación. Bien, voy